Pocas veces pensamos en lo que ocurre bajo nuestros pies. Caminamos por calles, jardines y bosques sin detenernos a imaginar que, justo debajo de la superficie, se libra una batalla constante, silenciosa, pero brutal. Allí, en túneles invisibles y diminutos, las hormigas protagonizan una lucha milenaria por sobrevivir. Lo que para nosotros puede parecer un simple insecto insignificante, para la naturaleza es uno de los organismos más sorprendentes y organizados de todo el planeta. Y es que cada hormiga, por pequeña que parezca, forma parte de una maquinaria perfecta, un ejército disciplinado que respira, piensa y actúa como si fuera un solo ser gigantesco. Hablar de las hormigas es hablar de estrategia, de cooperación y de una guerra permanente. Porque bajo tierra no existe la calma. Cada colonia compite por territorio, alimento y poder. Allí no hay lugar para el azar. Todo se planifica, todo se ejecuta con precisión, y cada individuo cumple un papel específico, desde las obreras incansables que construyen túneles kilométricos hasta las guerreras que defienden las fronteras de la colonia con la vida. El hormiguero es una fortaleza, pero también es un campo de batalla. Y lo más fascinante es que estas criaturas han estado aquí mucho antes que nosotros. Sobrevivieron a catástrofes que borraron del mapa a los dinosaurios y siguen adaptándose a cada rincón del planeta. Desde selvas húmedas hasta desiertos áridos, las hormigas han conquistado casi todos los ecosistemas. Su éxito no radica en la fuerza individual, sino en la cooperación total. Ninguna hormiga sobrevive sola, pero juntas son prácticamente invencibles. Sin embargo, la vida de las hormigas no es un relato idílico de trabajo en equipo. Es también un mundo de conflictos despiadados. Colonias enteras pueden enfrentarse en guerras que duran días, dejando tras de sí montones de cadáveres diminutos. Algunas especies esclavizan a otras, raptando a sus crías para obligarlas a servir en su colonia. Otras han perfeccionado tácticas tan avanzadas que parecen sacadas de manuales de estrategia militar. Y todo eso ocurre en silencio, a pocos centímetros de donde apoyamos nuestros pies. Adentrarnos en el universo de las hormigas es abrir la puerta a un mundo oculto, uno que rara vez vemos, pero que sostiene mucho más de lo que imaginamos. Porque estas criaturas no solo luchan por sí mismas, son ingenieras del ecosistema, airean la tierra, dispersan semillas, controlan plagas. Son, en cierto sentido, pequeñas arquitectas que sostienen la vida en los lugares más inesperados. Las hormigas nos muestran que la lucha por sobrevivir no siempre se libra en las alturas o en las aguas profundas, sino justo debajo de nosotros, en un universo subterráneo que sigue funcionando con la precisión de un reloj milenario. Y quizás por eso nos fascinan, porque nos recuerdan que incluso en lo diminuto, existe grandeza, fuerza y una historia épica de supervivencia. El mundo de las hormigas es un universo de estrategias tan elaboradas que parecen sacadas de un libro de tácticas militares. En la superficie vemos apenas una fila ordenada de insectos diminutos que transportan hojas o migajas de comida, pero bajo tierra la historia es muy distinta. Allí se organizan ejércitos, se planifican incursiones y se libran auténticas guerras territoriales. Una de las batallas más impresionantes ocurre entre especies rivales que defienden sus colonias con una ferocidad implacable. Cuando dos hormigueros entran en conflicto, miles de individuos se lanzan unas contra otras en enfrentamientos que pueden durar horas o incluso días. El suelo se convierte en un campo de guerra en miniatura donde cada hormiga lucha hasta la muerte. No hay espacio para la compasión, porque la supervivencia de toda la colonia depende de esas pequeñas guerreras. Algunas especies incluso desarrollan soldados especializados, con cabezas enormes y mandíbulas afiladas capaces de cortar a sus enemigas en pedazos. Otras especies han llevado la guerra a un nivel aún más complejo, las llamadas hormigas esclavistas. Estas no se conforman con defender su territorio. Invaden colonias vecinas, secuestran a las larvas y pupas, y las llevan a su propio hormiguero. Allí, cuando las crías nacen, quedan atrapadas en una colonia que no es la suya, obligadas a servir como obreras de quienes las raptaron.
una práctica despiadada que demuestra hasta qué punto la evolución ha moldeado a estos insectos en auténticas estrategas de la dominación. Pero las hormigas no solo son guerreras, también son cazadoras y constructoras. Algunas, como las famosas hormigas legionarias, avanzan en enjambres de miles de individuos que arrasan todo a su paso. Nada puede detenerlas. Insectos, arañas, pequeños reptiles e incluso aves caen víctimas de su embestida coordinada. Avanzan como un ejército viviente, donde cada hormiga parece saber exactamente qué hacer y dónde colocarse, como si obedecieran a una mente colectiva que piensa por todas. En contraste, otras hormigas han perfeccionado la agricultura mucho antes que los humanos. Las hormigas cortadoras de hojas de América Latina no comen las hojas que recolectan, sino que las utilizan para cultivar un hongo especial que es su verdadero alimento. Bajo tierra, construyen jardines fúngicos donde cuidan cada detalle, retirando partes enfermas y manteniendo un equilibrio perfecto. Es como si hubieran inventado la agricultura millones de años antes que nosotros, demostrando que la supervivencia también puede basarse en la cooperación con otras formas de vida. El impacto de las hormigas en los ecosistemas es tan grande que muchos científicos las consideran ingenieras de la naturaleza. Al excavar túneles, airean el suelo y permiten que el agua y los nutrientes circulen mejor. Al dispersar semillas, ayudan a los bosques a regenerarse. Y al depredar otras plagas, mantienen el equilibrio de incontables especies. Aunque invisibles para nosotros, están sosteniendo silenciosamente los cimientos de la vida terrestre. Sin embargo, lo más sorprendente sigue siendo su capacidad de organización. No hay un líder visible que las dirija como en nuestros ejércitos. Su disciplina surge de señales químicas, de feromonas que guían sus pasos y marcan rutas. Es un orden invisible, un lenguaje que nosotros apenas comenzamos a comprender. Y es precisamente esa coordinación silenciosa lo que las convierte en las verdaderas maestras de la supervivencia. Al mirar a las hormigas con detenimiento, comprendemos que no son simples insectos diminutos, sino una metáfora viviente de la vida misma. Nos muestran que el poder no siempre se mide en tamaño ni en fuerza individual, sino en la capacidad de trabajar juntos hacia un objetivo común. Una hormiga aislada es frágil, vulnerable, casi insignificante. Pero cuando se une a millones de sus compañeras, se convierte en parte de una maquinaria imparable, en una inteligencia colectiva capaz de sobrevivir a desafíos que parecerían imposibles. Su mundo, oculto bajo tierra, es un espejo del nuestro. También ellas luchan por territorio, por alimento, por mantener un orden en medio del caos. También ellas conocen la guerra, la esclavitud, el sacrificio de unos por el bienestar de otros. Pero al mismo tiempo, nos muestran la fuerza de la cooperación, de la constancia, de la disciplina. Son constructoras incansables, estrategas brillantes, cazadoras feroces y cuidadoras de su comunidad. En cada túnel excavado, en cada semilla transportada, en cada batalla librada, lee la esencia misma de lo que significa luchar por la vida. Y quizás lo más revelador es que, aunque llevan millones de años habitando este planeta, han prosperado sin necesidad de dominarlo todo. No buscan imponer su especie sobre todas las demás, sino encontrar su lugar en el equilibrio de la naturaleza. Mientras la humanidad avanza con ambición desmedida, las hormigas nos recuerdan que la supervivencia verdadera está en la adaptación, en la cooperación y en el respeto silencioso por el ecosistema que nos sostiene. Si prestamos atención, descubriremos que las hormigas nos enseñan más de lo que creemos. Nos hablan de paciencia, de resiliencia, de la importancia de los pequeños actos que, sumados, construyen grandes resultados. Nos advierten también de los peligros de la división, porque cuando la colonia pierde su orden, se debilita y puede desaparecer. Y nos invitan a reflexionar sobre cómo, al igual que ellas, nosotros formamos parte de algo mucho más grande de lo que vemos en nuestra vida cotidiana. Así que la próxima vez que observes una fila de hormigas caminando disciplinadamente, recuerda que bajo tus pies se libra una lucha ancestral que nunca se detiene.
Una guerra silenciosa, sí, pero también un ejemplo de organización, de sacrificio y de fuerza colectiva. Porque en lo diminuto de una hormiga se esconde una de las historias más épicas de la naturaleza, la eterna lucha por sobrevivir.